Así que Espérenos un déjame. poquito, que Ya, vamos a poner a grabar. ya. Ahí sí. Y ahora sí. ¿Listo? Ya, súper. Entonces déjame ver. Vamos a cerrar esto acá. A cerrar. Ya, súper. Y ahora creo que ya está como las dos, ¿o no? Así que creo que alcanzo a terminar. O si no, como les decía, la charla de los biomarcadores igual es cortita. Si son las dos y no he terminado, por último termino ahí. Como esa, lo que nos quede de ahora. A ver. Ya, súper. Esto de nuevo, súper recordatorio, porque ahora vamos a entrar a hablar un poco de las patologías, al fin. Vamos a hablar de las patologías más frecuentes, de perro, lo de gato, lo más frecuente. Y creo que, no sé si el lunes nos toca tratamiento y nos falta, bueno, tratamiento, electro, y creo que vamos a hablar un poquito de trombo y de hipertensión, parece. Ya, ahí nos quedan esos, pero para que no se asusten de que no pasemos tratamientos porque lo vamos a ver en más adelante. Igual ahora menciono algunos tratamientos, pero súper así como de pasada. Bueno, esto ya se los había comentado, me gusta mucho así como este esquema para saber bien los gradientes de presión. Nuevamente el corazón trabaja por gradientes de presión, toda la sangre se mueve dentro del corazón por los gradientes de presión, así que nunca está de más recordar cuáles son las presiones de cada cámara. Siempre recordar, el ventrículo derecho trabaja con presiones muy bajitas, el ventrículo izquierdo con presiones muy altas porque tienen que vencer la presión arterial sistémica. Y nuevamente muy recordatorio de las cámaras, las cavas, el atrio derecho, las válvulas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ya lo hablamos un poco con el tema de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca justamente es cuando ya todos los mecanismos de compensación del corazón se vieron sobrepasados y empiezo a tener signos congestivos. Entonces, si se fijan acá, tengo el corazón así como que ya no da más, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero? ¿Quién es el que alega de manera de primera forma, ¿cierto? La baja discreta del gasto cardíaco son los riñones. ¿Qué es lo que hace el riñón? Al detectar esta leve disminución en de irrigación glomerular, comienza a primeramente aumentar la precarga. ¿Cómo hace el aumento de la precarga? Retendiendo justamente sodio y potasio. Ya la aldosterona, todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, genera vasoconstricción, genera un aumento de la bulimia, genera retención de sodio y agua, que para el paciente cardiópata con una insuficiencia cardíaca, con válvulas malas, que no contrae bien, etcétera, aumenta aún más la precarga que ya está aumentada debido, por ejemplo, a el mal cierre de una válvula o a la incapacidad de generar una contracción adecuada y de eyectar toda la sangre desde el ventrículo. Por lo tanto, lo que empieza a pasar, ¿cierto? Es que tengo esta congestión hacia primariamente el lecho pulmonar si estamos hablando de una cardiopatía izquierda. El corazón, ¿cierto? La vena pulmonar se empieza a congestionar, por lo tanto empieza a haber congestión de las venas pulmonares y finalmente del intersticio tenemos finalmente edema alveolar, que es como la última causa, ¿cierto? De cuando ya tengo un aumento severo en el transudado debido al aumento de la presión hidrostática en el paciente por la incapacidad del corazón de eyectar la sangre hacia la circulación sistémica. Y esto es un poco también lo que les quería comentar de qué es, hablando netamente, ¿cierto?, de la parte izquierda del corazón, de los signos de insuficiencia cardíaca congestiva izquierdos, es que primero, antes de tener un edema alveolar, hay un paso previo al edema alveolar que se llama un edema intersticial. El edema intersticial es el paso previo, ya que es el transudado de líquido hacia el espacio que está entre el capilar alveolar, ¿cierto? O sea, entre el capilar pulmonar y el espacio alveolar. Entonces, acá, por ejemplo, acá ya estamos frente a, este es un alveolo normal, tengo el interior del alveolo, ¿cierto? Lleno de sacos de aire, muy bien. Y hablamos de edema pulmonar o edema alveolar cuando ya el líquido está dentro del alveolo. Este es como el típico crisis, disnea, taquipnea muy marcada. Es una causa grave, ¿cierto?, de taquipnea que hay que solucionar rápidamente. Pero el paso previo
es el edema intersticial. Les pongo, esto es un esquema de un proceso inflamatorio, de una neumonía, pero es netamente porque encontré súper bueno el gráfico para dibujar aquí el espacio intersticial. Cuando yo tengo un aumento de la presión hidrostática por una vena pulmonar que está muy congestiva, por mucho líquido, por la incapacidad de vaciarse como corresponde en el atrio izquierdo, el primer transudado o el transudado inicialmente queda en este espacio que es el espacio intersticial. Y es por eso que en los pacientes cardiópatas que ya están diagnosticados con enfermedades iniciales o moderadas, es que se sugiere ver o idealmente medir las frecuencias respiratorias en reposo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el comienzo del transudado hacia el intersticio, voy a tener un edema que se denomina un edema intersticial. Y el edema intersticial, que es el acúmulo de líquido en la capa justo anterior al alveolo, ya va a generar un aumento en la frecuencia respiratoria en reposo. Y es por eso que es lo más sensible para saber de que el corazón, o sea, de que los pulmones eventualmente sí se están congestionando. Y es por eso que para el tutor es lo más sensible y lo más objetivo de estar mirando en el paciente porque nos va a avisar efectivamente cuándo vamos a necesitar o medicar o ajustar los medicamentos en base a la patología que tenga ese paciente. Se supone que un edema intersticial puede generar un aumento en la frecuencia respiratoria de entre un 20 a un 30% de la frecuencia respiratoria normal del paciente. Por ejemplo, los pacientes, tanto los caninos como los gatitos, respiran, se supone, entre 15 a 20 veces por minuto, ¿ya? En un paciente con una frecuencia respiratoria en un paciente que está absolutamente dormido. Hay que tener ojo de que el paciente no esté soñando y de que el paciente, si es gato, por ejemplo, no esté ronroneando, obviamente, ¿cierto? Porque si ronronea o está soñando, usualmente las respiraciones aumentan. Pero si el paciente está profundamente dormido, tiene que ser entre 15 a 20 sus respiraciones. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza el edema intersticial? Es que la frecuencia respiratoria empieza a aumentar en un 30%. O sea, si el paciente siempre respira 20, 18, 20, 18, 21, 18, 19, 20, y empieza a respirar 26, 27 respiraciones por minuto, lo más probable es que esté empezando a acumular líquido intersticial y que se esté generando una discreta disnea, ¿cierto? Restrictiva. El alveolo y toda la compliance, la capacidad de relajación que tiene el pulmón, se va perdiendo y compensatoriamente, ¿qué es lo que hace el paciente? Aumenta discretamente la frecuencia respiratoria. Y es por eso que es la tarea para la casa que yo le mando a todos los pacientes cardiópatas. De hecho, yo lo mando como en el informe para que el tutor se acostumbre a veces les pongo color, les digo, si, bueno, depende mucho del estadio del paciente. Si es un paciente que es cardiópata y que se va con medicaciones, lo ideal es que el dueño, que el tutor le cuente las respiraciones. Pero, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que están en estadios muy iniciales de las enfermedades? Que más que contar, lo que se sugiere es que el tutor ojalá que mire al paciente cuando está durmiendo, que si lo pilla durmiendo por ahí, que mire cómo es su frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque así se va a acostumbrar un poco, más que a contarle cuántas veces respira, se acostumbra al ritmo en que respira el paciente, el perro o el gato. Y va a notar cuando haya un cambio en el ritmo de su respiración. Y es por eso como un poco de entrenamiento, ¿cierto? Para el tutor, para que se acostumbre a ver la normalidad del paciente ahora que no está con signos congestivos y tener esa comparación para cuando el paciente eventualmente empiece con este edema intersticial. Y obviamente cuando el edema ya es muy severo a nivel intersticial, comienza el edema alveolar, que es cuando el transudado ya llega a la capa interna alveolar y ya tengo líquido dentro del alveolo y se denomina, ya comienza oficialmente el edema pulmonar. Y esto también se los quiero dejar porque suele haber harta confusión con respecto al edema alveolar y la efusión pleural. Recordar nuevamente, el edema alveolar, el edema pulmonar, es líquido dentro del espacio alveolar. Es un líquido que no hay forma de sacarlo a menos que sea con probablemente tratamiento diurético, ¿ya? La efusión pleural que es el líquido en la
cavidad pleural, ¿cierto? Que es esta cavidad que está rodeando los pulmones, sí es puncionable, ¿ya? Sí yo puedo realizar una toracocéntesis para aliviar mecánicamente el distrés respiratorio y así generar una disminución del distrés respiratorio asociado al edema, al edema pleural, ¿ya? A la efusión pleural, perdón. ¿Qué es lo curioso? Les comentaba que me parece que al principio que la efusión pleural en los perros casi siempre, o sea, al menos de origen cardiolegénico podríamos decir, o es por una insuficiencia cardíaca derecha, o es un paciente que está taponado y que también genera insuficiencia cardíaca derecha por lo mismo, pero en los gatos, la efusión pleural puede estar dada tanto por una insuficiencia cardíaca derecha como también por insuficiencias cardíacas izquierdas, ¿ya? Generalmente en los perros todas las venas pleurales desembocan en el atrio derecho y es por eso que la insuficiencia derecha genera efusión pleural. Pero en los gatos hay algunas de las venas pleurales que en vez de desembocar en el atrio derecho, desembocan en las venas pulmonares, que son las que vuelven hacia el atrio izquierdo. Y es por eso que cuando yo tengo signos de insuficiencia cardíaca izquierda en los gatos, también puedo tener signos de efusión pleural asociado a la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Y netamente ser un signo de insuficiencia cardíaca izquierda, la efusión pleural en los gatos. Pero quedémonos con eso. Efusión pleural puncionable. Método mecánico para aliviar el distrés. Pero el edema pulmonar, la única forma de solucionarlo es con tratamiento diurético, eventualmente ventilación mecánica, cosas como más intensivistas, pero el edema pulmonar no se puede solucionar o no se puede aliviar mediante una toracocéntesis, ¿ya? Lo que yo alivio mediante la toracocéntesis es la efusión pleural. Y nos vamos con la enfermedad más clásica y que lo más probable es la que van a ver con mayor frecuencia en la clínica, que es la enfermedad degenerativa mitral. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad degenerativa mitral? Como les decía, es una enfermedad muy clásica de pacientes de tallas pequeñas, de usualmente menos de 20, 15 kilos, sobre los 7 años de edad. La válvula mitral, hay que recordar que se llama enfermedad degenerativa valvular mitral, pero la válvula mitral se describe que es como un complejo valvular mitral. No es solo los velos la válvula, sino que el aparato valvular corresponde tanto a los velos como las cuerdas tendinias, como también los músculos papilares. Y la degeneración valvular suele afectar tanto la parte valvar, ¿cierto?, de los velos, como también a las cuerdas tendinias. Y es por eso que a veces hay unas complicaciones derivadas de la enfermedad que también suelen afectar a las cuerdas tendinias y generar complicaciones agudas de una enfermedad que usualmente tiene una progresión crónica en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Usualmente lo que se deposita acá son glicoaminoglicanos, ¿ya? Se describe, hay una alta carga genética, se ha visto que quizás en los pacientes condrodistróficos hay cierta relación, pero clásicamente lo que se refiere es que los pacientes de tallas pequeñas son los más afectados, de algunas razas, sobre todo en particular, que tienen cierta sobreexposición genética, ¿cierto? Tienen una alta carga genética y que pueden desarrollar la enfermedad a veces un poco más jóvenes que el usual del paciente geriatra desde los 7 8 años en adelante. Como les decía, suele afectar en un mayor porcentaje a la válvula mitral, pero se describe que alrededor de un 30% también puede generar una enfermedad degenerativa de la válvula tricúspide, ¿ya? ¿Por qué? Porque la composición de ambas válvulas es más o menos similar, por lo tanto los glicoaminoglicanos se pueden depositar tanto en la válvula mitral como también en la válvula tricúspide, generando un reflujo tricúspide también asociado al mal cierre valvular. Se fijan, acá tengo una degeneración severa, tengo muchos nódulos, la coaptación probablemente de estas válvulas está siendo muy defectuosa. ¿Y cuál es la función, cierto, de la válvula mitral? Es que con cada sístole ventricular, la sangre no vaya, ¿cierto? No retroceda hacia el atrio izquierdo, sino que la sangre vaya en totalidad hacia la circulación sistémica y que salga por la aorta. A medida de que la válvula se va deformando, se van depositando los complejos y va cerrando mal,
cada vez que yo tengo una sístole ventricular, cierto porcentaje de sangre va a volver hacia el atrio izquierdo en vez de salir por la aorta. Y es por eso que la estadificación de la enfermedad se da tanto por el grado de dilatación atrial como también como otros cambios asociados a el grado de dilatación ventricular, asociado ya a cuánta sangre está volviendo hacia el ventrículo a medida de que va devolviéndose también hacia el atrio izquierdo. Como les decía, teníamos esta pequeña complicación asociado a el compromiso también de las cuerdas tendíneas en los pacientes, que generalmente la enfermedad parte netamente como un mal cierre valvular. Pero si la degeneración también afecta a las cuerdas tendíneas, que las cuerdas tendíneas tengan unas de menor, como de cuerdas tendíneas primarias y secundarias, las cuerdas tendíneas secundarias, que suelen ser más pequeñas, pueden romperse también. Y cuando yo tengo estas rupturas pequeñas de estas cuerdas tendíneas, paso a tener una pequeña aceleración de la enfermedad asociado al prolapso de la válvula. La válvula mitral usualmente debería terminar o debería no exceder el anillo valvular de la unión, ¿cierto?, entre el atrio y el ventrículo. Si yo tengo alguna pequeña ruptura de las cuerdas, ¿qué va a pasar? De que voy a tener este prolapso de la válvula hacia la cavidad atrial izquierda. Y usualmente los prolapsos valvulares suelen empeorar el grado de reflujo. Es probable que la cantidad de sangre que vuelva hacia el atrio izquierdo va a ser mucho mayor en un paciente que tenga cierto grado de prolapso. Y en un caso más severo, puedo tener también una ruptura de una cuerda más grande y generar esto que se denomina un flail. Un flail es cuando ya tengo una ruptura de una cuerda tendínea y que tengo paso de la válvula mitral hacia el atrio izquierdo. Y esto también suele ser una complicación y generar edemas pulmonares agudos en pacientes que han sido crónicamente manejados y que de un día para otro, por ejemplo, comienzo con taquipneas muy marcadas. Lo usual es que, como les decía anteriormente, la frecuencia respiratoria del paciente que es enfermo mitrálico, a medida que la patología va avanzando, es una frecuencia respiratoria que va avanzando crónicamente. O sea, tengo un día que respira un poquito más rápido, al próximo día sigue respirando un poco más rápido, el próximo día más rápido. El paciente que tiene una ruptura de cuerda tendínea puede ser un paciente que hoy día está respirando normal, porque era un paciente con quizás una alteración, con una clasificación B1 o B2 de la enfermedad, pero al romper la cuerda tendínea es tanta la cantidad de sangre que pasa abruptamente hacia el atrio izquierdo, que el atrio izquierdo no tiene la capacidad de compensación para adaptar este aumento de la presión tan rápida que le llega y genera edemas pulmonares agudos. Pacientes que se vuelven taquipnéicos de una hora a otra, producto de una ruptura de una cuerda tendínea. Por lo tanto, suele ser una urgencia. Uno a veces igual le explica, por ejemplo, tengo pacientes yo que me encuentro con prolapso y que quizás ahí sí soy un poco más así como insistente en el tema de la frecuencia respiratoria, porque que ya tenga un prolapso la válvula puede ser que tengas un cierto mayor riesgo de generar una ruptura de cuerda tendínea. ¿Ya? Por eso hay que tener ojo ahí en esos pacientes. Pero lo usual es que el aumento de la frecuencia respiratoria sea más paulatino, de a poco que se vaya aumentando su frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cuáles son los pacientes más predispuestos a la enfermedad degenerativa mitral? Como les decía, suelen ser los pacientes de razas medianas a pequeñas, de menos de 15, 20 kilos hacia abajo, pero estas razas en particular tienen cierta predisposición genética. Los poodle, los salchicha, este paciente, este perro que es un, no hay tantos en Chile todavía, yo he visto ya algunos que paseando me ha llegado algún paciente, que son los Cavalier King Charles Spaniel, y cualquier paciente en el fondo de, sin raza definida de menos de 20 kilos. Pero lamentablemente, por ejemplo, bueno, los Yorkie, los Maltés, los Shih Tzu también clasifican dentro de ellos.
El poodle y los salchichas es tanta la carga genética que incluso se recomienda empezar a revisarlos desde los 5 años de edad. Ya, sobre todo me ha tocado hartos salchichas jóvenes de 4 o 5 años que ya se les escucha soplo. Y es probable que esos pacientes, sus padres, sus abuelos, quizás sus bisabuelos también hayan tenido la enfermedad y que por eso desarrollan la enfermedad a tan temprana edad. En los Cavalier King, la verdad, son súper, tienen mucha endogamia para haber creado la raza, por lo tanto, aparte de tener muchas patologías cardiológicas, me parece que también tienen hartos trastornos neurológicos, tienen malformaciones como hidrocefalia, etcétera, muchas cosas así como asociadas al proceso como de la generación de la raza. Y en particular con la enfermedad mitrálica, de hecho en los Cavalier se recomienda revisarlos desde el año de edad. Como si el paciente llega al año de edad sin la enfermedad mitrálica, ahí recién se recomienda hacer una evaluación anual, porque es muy probable que desarrollen la enfermedad mucho antes de los 4 años de edad debido a la alta carga genética que poseen para el desarrollo de la enfermedad. Y nosotros tenemos unas guías, no sé si conocen las guías ACVIM. Las guías ACVIM son las guías que han desarrollado como el Colegio Médico Veterinario de Estados Unidos, la guía americana, que es de consenso, ¿cierto?, de diagnóstico y de tratamiento para distintas enfermedades. Hay ACVIM de IBD, no sé si hay de enfermedad renal crónica, de pancreatitis, de hipertensión, etcétera. Y justamente hay un ACVIM también de la enfermedad degenerativa mitrálica. Ya está, no está tan viejito, o sea, es como del 2019, 2020. Y se supone que pronto van a sacar otra guía para ir actualizando también el consenso para que todos en el fondo hablemos un mismo idioma cuando clasificamos la enfermedad. ¿Qué es la gracia? Es que al yo, cierto, hacer mi informe y clasificar a un paciente como un ACVIM B1 o B2 o C o D, sepamos con esa letra más o menos en qué protocolo terapéutico está, cuáles quizás son los cambios estructurales que debería estar viendo y eventualmente cada cuánto debo controlar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la clasificación ACVIM? Se define con 4 letras, que son el ACVIM A, B, C y D. El paciente que es ACVIM-A es el paciente que está en riesgo. Por ejemplo, los pacientes que les mostré en la diapositiva anterior, ¿cierto? Los salchicha, los poodle, los cavalier king, los pacientes de raza pequeña que netamente por ser de riesgo clasifican igual en el consenso como un ACVIM-A, ¿ya? Yo antes lo ponía en los informes, pero ahora no lo pongo porque en el fondo es como que puede desarrollar la enfermedad. No es que la tenga, ¿ya? Es como que por estadística, lo más probable es que va a desarrollar la enfermedad en algún momento. ¿Cuáles son los pacientes que se denominan B1? Son los pacientes que en el examen físico tienen un soplo, que es el clásico soplo de perrito adulto mayor, ¿cierto? Me pasa mucho en los prequirúrgicos que a veces no tienen soplo a la auscultación, pero yo me encuentro con una regurgitación, ¿cierto? Valvular mitral y que también los clasifico en B1, pero que estructuralmente no hay ningún otro cambio asociado. En la ecocardiografía, yo, aparte de tener la regurgitación mitrálica, no tengo atriomegalia, no tengo signos de sobrecarga ventricular izquierda, no hay signos congestivos, no hay ningún otro signo que a mí me haga pensar de que el paciente tenga cierto grado de congestión, ¿ya? Y ese paciente es un paciente que usualmente se recomienda solo estar vigilando. Y a este paciente, al menos yo, les comento ya de la respiración, ¿ya? Depende mucho del estadio que me lo encuentre. Por ejemplo, como les decía, el paciente ACVIN B1 que venía prequirúrgico, que yo no le escucho soplo y que me encuentro con un reflujo muy mínimo, muy discreto, quizás le digo solamente que lea el informe porque al final del informe va el tema de la respiración. Pero si es un paciente que tiene soplo y que aún clasifica como B1, a ello igual les digo, mira, cuando esté durmiendo, fíjate cómo está respirando. Que no cuenten, pero que se fijen cómo respira para que se vayan haciendo idea y para que vaya quedando como en el subconsciente el ritmo en que respira el paciente. Porque ahí ya se van a dar cuenta que cuando tenga un cambio discreto en el patrón respiratorio, probablemente lo van a notar, ¿ya? Y les va a llamar la atención y
ya van a saber que si cambia el patrón respiratorio o si cambia el ritmo respiratorio, lo más probable es que necesitemos un control porque sí, lo más probable es que tengamos que empezar a medicar. El paciente que se clasifica en B2 es un paciente que tiene la regurgitación, que tiene la presencia de soplo, pero que ya también tengo signos discretos de sobrecarga de volumen. Por lo tanto, es un paciente que tiene el atrio izquierdo ya dilatado y que también tiene signos de un aumento de volumen ventricular izquierdo. Ya hay un cálculo que sacamos muchas veces que se llama el ventrículo izquierdo normalizado, que sacamos el tamaño del ventrículo izquierdo con respecto al peso del paciente. Y si ese valor me da sobre 1,72, ya nosotros podemos clasificar de que el paciente tiene objetivamente una sobrecarga de volumen ventricular. A medida de que el paciente va progresando y que la enfermedad va avanzando, igual se hace más notorio subjetivamente cuando yo hago la eco de que el ventrículo se ve más grande. Pero la manera objetiva es sacar este cálculo que es del ventrículo izquierdo normalizado. En el paciente que es B2, sí ya se ha visto, ya hay evidencia científica de que medicarlo va a generar un aumento en la sobrevida y también va a generar un aumento en el tiempo que ese paciente se va a demorar en generar el primer evento congestivo, ¿ya? O sea, lo más probable es que un paciente sin medicación en un estadio B2 va a generar una insuficiencia cardíaca antes que un paciente que sí se medicó desde el estadio B2. Y la medicación que se opta en estos pacientes es comenzar con el uso del pimovendal. Ya el pimovendal lo vamos a ver después en la otra clase con más detalle, pero es una droga que se denomina un inodilatador. Es una droga que aumenta la capacidad contráctil del corazón y que también aumenta la capacidad de relajación, ¿ya? Y de vasodilatación, ¿ya? Por lo tanto, es un medicamento que es muy bueno y que ya está muy comprobado de que aumenta la sobrevida y el riesgo, el tiempo en el fondo en desarrollar el primer evento de insuficiencia cardíaca. Luego pasamos al otro estadio, que es el estadio C. El estadio C es el estadio que ya tuve signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Es un paciente que tuvo su primer caso de distrés respiratorio, el primer paciente con taquipnea, que estuvo hospitalizado o no, o se alcanzó a diagnosticar de insuficiencia cardíaca y por lo tanto ya necesita medicarse con otras cosas aparte de solamente el pimovendal. El estadio C usualmente se clasifica, acá sale como C1 y C2, pero hay otras alternativas que me parece que son las que están en este paper, que es el CA y el CC. El paciente que es CA es el paciente que es C agudo, que es probablemente el primer cuadro de edema pulmonar que tiene. Es un paciente que no está tomando medicamentos y que probablemente, casi siempre a mí me pasa, que responden bien al primer manejo diurético. Ya como el riñón no está acostumbrado a tomar diurético, suelen responder rápido, a veces en 24, 48 horas ya pueden irse de alta con un adecuado manejo terapéutico a domicilio. Y el paciente CA que sale de hospital y que se va con manejo terapéutico a la casa es el paciente que después se denomina paciente CC, como C crónico. Es un paciente que ya pasó por el edema pulmonar y que ahora está estable en la casa bajo medicamentos, ¿ya? Este es el paciente que puede estar a veces meses estable hasta que nuevamente desarrolla un cuadro de edema pulmonar, ya sea porque la enfermedad avanzó o porque el paciente la mayor parte de las veces se van volviendo refractarios a los medicamentos. ¿Y qué pasa con este paciente? Avanza al estadio que se denomina D. El estadio D es el paciente que ya estaba tomando medicamentos y que genera el cuadro de edema pulmonar a pesar de ya estar medicado. Por lo tanto, lo más probable es que requiera una nueva hospitalización. Generalmente los medicamentos vía parenteral tienen mejor efecto que los vía oral, por lo tanto suelen responder bien igual al manejo diurético de furosemida endovenosa, pero que probablemente para la casa necesitemos o reajustar los medicamentos
o probablemente aumentar las dosis o eventualmente si el paciente es muy cardiópata y lleva mucho tiempo con medicamentos, también es un paciente que probablemente necesitemos cambiar a medicamentos, a otro tipo de diurético que suele ser más efectivo también en los pacientes que son refractarios. Este es un algoritmo diagnóstico que se llama, ¿cierto? Para lugares que eventualmente no tienen acceso a ecocardiografía tan fácil y que nos podríamos orientar un poco con la ayuda de las radiografías. Entonces, si se fijan, tengo acá arriba un paciente con sospecha de la enfermedad degenerativa mitral. ¿Por qué voy a sospechar? Porque el signo, en el fondo, como cardinal se llama de la enfermedad degenerativa mitral, es justamente un soplo de ápex izquierdo sistólico, ¿ya? Y en un paciente con quizás antecedentes o anamnesis o edad o raza que predispone a la enfermedad degenerativa mitral. Si yo tengo este soplo, voy a hacer una radiografía de tórax. ¿Qué pasa con la radiografía de tórax? Si tengo un VHS, ¿cierto? Que es la medición, que acá tengo, ¿cierto? La medición del alto por el largo del corazoncito con respecto a la línea vertebral, el VHS es normal, se dice que lo más probable es que no tenga que tomar ningún tratamiento y que debo rechequear en 12 meses, un chequeo anual porque probablemente quizás es un paciente que se podría clasificar como B1. Si tengo un paciente con un VHS, ¿cierto? Como sospechoso, levemente alterado, lo ideal es ya determinar, hacer una ecocardiografía. Si no tengo acceso a la ecocardiografía y el paciente se encuentra asintomático, sus frecuencias respiratorias normales, quizás podría reevaluar en 6 meses con una nueva radiografía de tórax. Pero si tengo el paciente con un VHS severamente aumentado o un aumento en el número de la VHS de 0,5 en 6 meses de tiempo, ya sí lo ideal es hacer la ecocardiografía, porque es probable que la enfermedad haya avanzado y que necesitemos saber mediante la ecocardiografía en qué estadio está para ver si hay que medicarlo o no. Si hago la eco, ¿cierto? Obviamente voy a medir el radio aorta izquierdo, sacar lo que les comentaba yo del ventrículo izquierdo normalizado y eso me define si el paciente es B1 o si es B2. Si es B1, voy a rechequear. Si es B2, voy a tener que empezar a medicar con lo que ya les había comentado, que se suele empezar con el tratamiento de Pimovendan. Y estos son unos pacientes que son unas ecocardiografías, si se fijan, esta está un poquito oblicua, pero es un eje largo, se llama, del ventrículo izquierdo. Tengo acá el ventrículo izquierdo, ventrículo, acá se ve la válvula mitral y tengo acá en la válvula mitral que con cada sístole aparece este flujo turbulento hacia el atrio izquierdo. Recuerden que la válvula mitral es como una puerta, no debería dejar pasar el flujo en sístole hacia el atrio izquierdo. Por lo tanto, un reflujo mitrálico en un paciente de 12 años es altamente sugerente, ¿cierto? Que tenga una enfermedad degenerativa mitral. Aparte, esta loca también tenía acá una insuficiencia aórtica. Por lo tanto, esta paciente, si nos vamos a un poco recordar el tema de los soplos, aparte de tener un soplo sistólico por la insuficiencia mitral, debería tener un soplo diastólico por la insuficiencia aórtica. ¿Ya? Acá tengo otro paciente, nuevamente. Este paciente ya tiene ciertos signos de sobrecarga ventricular izquierda. El ventrículo izquierdo subjetivamente se ve un poco más grande. Tengo la válvula mitral severamente engrosada y si se fijan tengo un leve prolapso. La válvula mitral no termina en el anillo que separa el atrio del ventrículo, sino que se pasa un poquito hacia el atrio izquierdo. Y eso define que ya tengo cierto riesgo a que este paciente pueda generar un prolapso o eventualmente una ruptura de cuerda tendínea si es que la válvula se sigue deformando de la forma que se está degenerando. Acá nuevamente, este es un reflujo severo. De hecho, este es el Kenai. Este es el perrito que les mostré el video tapquineico al principio. Si se fijan, acá tenía 5 años y el reflujo mitral que tenía ocupa, si se fijan, casi todo el atrio izquierdo. Todo esto es su reflujo mitral. Era un paciente que tenía un compromiso valvular súper severo
para lo joven que era. Entonces, por eso hay dos opciones con él. O tenía una carga genética muy alta o efectivamente había una displasia, una malformación valvular que generaba también un reflujo mitral tan severo a pesar de la corta edad que tenía. Este es un corte apical. Acá estamos viendo el corazón de los ventrículos hacia los atrios. Estamos viendo el corazón como de abajo hacia arriba. Esta es la válvula mitral del Kenai. Y si se fijan, todo esto es su atrio izquierdo. Está tan grande su atrio izquierdo que tiene acá un desplazamiento septal hacia el atrio derecho. Usualmente el septum interatrial debería ser plano, deberían compartir más o menos las mismas presiones entre ambos atrios. Y en él tengo un desplazamiento atrial hacia el atrio derecho, producto de la sobrecarga de volumen y de presión que hay dentro del atrio izquierdo, producto del reflujo mitrálico severo. Acá tengo otro paciente. Este es un paciente, es un eje corto. Si se fijan el eje corto, cuando vemos el champiñoncito, ahí va a volver, champiñón, eje corto. Subimos, aparece la aorta y el atrio izquierdo. Y si se fijan acá, usualmente la relación aorta-atrio izquierdo debería ser hasta de 1,6 veces la aorta. O sea, el atrio izquierdo tiene que medir hasta máximo 1,5 veces la aorta. Si se fijan acá, esta aorta yo creo que cabe 2 o 3 veces dentro del atrio izquierdo. Y es por eso que la atriomegalia de este paciente es severa. Tiene una atriomegalia severa, probablemente asociado a la enfermedad degenerativa mitral. Y es por eso que en estos pacientes, sobre todo en los pacientes, como les decía, de tallas pequeñas, que tienen probablemente y concomitantemente o bronquitis crónica o colapso traqueal, un atrio así de dilatado está muy cerca del bronquio principal derecho. Si el paciente se agita, se pone muy nervioso, sale persiguiendo algo, corre mucho, el atrio izquierdo, al ponerse taquicárdico, va a chocar con el bronquio. Y ese choque podría generar tos, pero esa tos nuevamente está asociada a que el bronquio está enfermo de base, ¿ya? Si un bronquio estuviera con el cartílago completamente, así como sin ningún grado de colapso, un cartílago que no esté inflamado, a pesar de que se tope, no debería toser. Y acá tenemos otro paciente con un reflujo mitral. Este paciente también tenía acá un problema rítmico, tenía un bloqueo atrioventricular, pero también tiene un reflujo sistólico mitrálico, probablemente asociado a una enfermedad degenerativa mitral. Luego nos vamos a la segunda, quizás cardiomiopatía más frecuente en los perros, que es la cardiomiopatía, como les decía, fenotipo dilatada. Antes uno solo nombraba como cardiomiopatía dilatada o cardiomiopatía hipertrófica después en los pacientes, o sea, en los gatos, pero hasta yo no saber como certeramente cuál es el origen primario de la patología, se define que hay que hablar de cardiomiopatía fenotipo dilatada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fenotipo es como yo observo el corazón, ¿cierto? Justamente se ve dilatado, pero no sé la causa primaria. Entonces, hasta que no saberla, habla de fenotipo dilatado. Como les comentaba, es una falla primariamente sistólica. Por algún motivo tengo una incapacidad del corazón, de las fibras contráctiles del músculo, de contraer como corresponde. Y es por eso que tengo cada vez un menor gasto cardíaco asociado a la incapacidad del corazón de eyectar la sangre al 100% como corresponde. Puede ser primaria o puede ser secundaria. Como les comentaba, en los gatos, en los golden, en los labradores y en los cocker, se podría definir que puede ser primaria por una deficiencia nutricional de taurina o de L-carnitina, ¿ya? Entonces ahí a veces se hacen exámenes complementarios para medir los niveles plasmáticos, a ver si hay alguna deficiencia y podría suplementarse. En los gatos, absolutamente, ¿cierto? Comprobado que la deficiencia de taurina puede generar cardiomiopatía dilatada. Y es por eso que antes, como les decía, hubo esta pandemia por la falla en la fabricación de los pellets, pero actualmente me ha pasado, por ejemplo, con algunos, me pasó en particular con un gato que comía comida de perro, pero eso es como la excepción a la regla, igual eso pasa poco ahora, pero me ha pasado de sospechas
en gatos, por ejemplo, con trastornos de absorción, gatos con IBD muy descompensados, con alteraciones en la absorción muy severas, que tienen los niveles de taurina plasmática un poco más bajos de lo normal, netamente por la mala absorción y a veces suplementando y generando el tratamiento adecuado para mejorar, ¿cierto?, la absorción intestinal, también tengo un aumento en la concentración de taurina plasmática y vuelve el corazón a contraer con más normalidad, ¿ya? No es un paciente que haya sido como una falla sistólica eh, así como severa, pero sí tenía signos de falla sistólica inicial. Luego tenemos el hipertiroidismo. Hay algunos pacientes con hipertiroidismo que tienen esta alteración cardiológica que no es la más frecuente. Lo más frecuente es que el hipertiroidismo me genere más la cardiopatía hipertrófica en los gatos, pero en algunos momentos cuando las frecuencias cardíacas son muy crónicas o el hipertiroidismo quizás está muy descontrolado, que podríamos generar también cardiomiopatía dilatada asociada al hipertiroidismo. Luego tenemos algunos tumores secretores de catecolamina, ¿cierto? Como el feocromocitoma, que usualmente a nivel cardíaco genera este pulso, ¿cierto? De catecolaminas, genera también rachas de taquicardia, puede generar rachas de hipertensión también y que finalmente pueden generar como un agotamiento muscular asociado a la neoplasia y a las catecolaminas circulantes. Y es por eso que también se podría definir como quizás un diagnóstico diferencial un feocromocitoma. Hay algunas enfermedades parasitarias, el toxoplasma podría ser, el trypanosoma cruzi, que es el mal de Chagas, está muy estudiado en los humanos como generador de la cardiomiopatía dilatada, pero en veterinaria yo no lo he visto. Em, lo más probable es que sea un poco por el tiempo en que toma el mal de Chagas en generar la cardiomiopatía dilatada, que me parece que son años de enfermedad, por lo tanto nuestros pacientes tampoco viven tanto. Y finalmente, las cardiomiopatías arritmogénicas ventriculares derechas. Como también les habían comentado, la cardiomiopatía arritmogénica es una enfermedad que es de origen arrítmico, parte como una alteración eléctrica, pero que finalmente en el estadio terminal de la enfermedad termina como un daño estructural y asemejándose a una cardiomiopatía fenotipo dilatada. Y es por eso a veces cuando los pacientes nos llegan muy terminales con una cardiopatía ritmogénica muy severa o muy crónica, que es difícil diferenciar bien si fue primero lo arrítmico o si fue primero la cardiomiopatía dilatada primaria y que terminó con algún trastorno arrítmico. ¿Cuáles son las razas más frecuentes? Como les decía, la cardiomiopatía dilatada suele ser de razas más grandes a gigantes, con excepción del cocker, que está ahí de infiltrado. El cocker, como les comentaba, puede hacer una alteración metabólica producto de algunas fallas nutricionales, pero lo más clásico es que sea de pacientes de tallas grandes. Gran Danés, San Bernardo, Pitbull, he visto, Boxer también puede ser. Y el Doberman, sobre todo el Doberman se habla más como de la línea europea de los Doberman, están muy estudiados porque suelen tener mucha muerte súbita asociada a la cardiomiopatía dilatada. Eh, ellos tienen una fase como inicial de la cardiomiopatía dilatada que se denomina una cardiomiopatía dilatada en fase oculta, que la única forma de identificarla es mediante un estudio de Holter. El Holter de electrocardiograma es básicamente realizar, ¿cierto? Un electrocardiograma que se dejan como con una mochilita y dejarlos, ojalá un día, al menos 24 horas, con el estudio andando, que haga la vida normal y dentro del día ver cuántos complejos prematuros ventriculares aparecen. Dependiendo del número de complejos prematuros ventriculares que aparezcan, eso define si el paciente está afectado con la cardiomiopatía oculta o si es un paciente sano. La lata es que es de pacientes jóvenes, entonces se recomienda a veces desde los 3 4 años de edad empezar a hacer monitoreo Holter para definir si es que efectivamente el paciente va a evolucionar a una cardiomiopatía dilatada más sintomática.
Nuevamente, acá tengo ¿cierto? El paciente normal, un corazón normal, y tengo acá un paciente con una cardiomiopatía dilatada. Es- Como les comentaba, la cardiomiopatía dilatada puede afectar ambos ventrículos. Si estamos hablando, por ejemplo, de la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, suele afectar primero el ventrículo derecho y finalmente, cuando ya está muy avanzada, también comprometer el ventrículo izquierdo. Pero la más clásica y la primaria suele afectar primero al ventrículo izquierdo y generar signos de congestión también ventriculares izquierdos. Pero es súper clásico también encontrar los dos tipos de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Son pacientes que probablemente van a tener signos de edema pulmonar, pueden tener signos de efusión pleural y pueden tener signos de efusión abdominal también. ¿Ya? Y es como este paciente que tengo acá atrás, este paciente, un paciente de raza grande, si se fijan, miren su condición corporal, se ven todas sus costillitas, se ve acá la escápula, el huesito, pero tengo un abultamiento abdominal severo. Ya probablemente estaba acumulando líquido hace rato este señor. ¿Qué pasa aquí con Ay, espérame, denme un segundo, que llegó, ahí llegó mi... Ya, volví. Entonces, generalmente lo que nosotros notamos también en el estudio de la ecocardiografía, eso también es la otra clase que vamos a ver. Les voy a hablar como breve más o menos de los cortes y más o menos como lo que vemos quizás en las patologías, em, es uno, la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es como este porcentaje, ¿cierto?, que alcanza a contraer el ventrículo con cada ciclo cardíaco, que mientras menor sea la fracción de acortamiento, más sospecha hay de disfunción sistólica, ¿cierto? La fracción de acortamiento me habla un poco de la capacidad contráctil del corazón. Entonces, si la fracción de acortamiento baja, lo más probable es que sea porque la capacidad de contracción de ese corazoncito también está bajando. Después tengo la fracción de eyección. La fracción de eyección también es una medida ecocardiográfica. Usualmente se puede sacar con un método que se llama Simpson, que abarca, ¿cierto?, todo el ventrículo y ve qué porcentaje de la cantidad del volumen que hay dentro del ventrículo izquierdo es efectivamente eyectado. Lo ideal es que esta fracción de eyección sea al menos de un 45%. Si esa fracción de eyección baja del 45%, ya también podemos sospechar que tengo cierto grado de disfunción sistólica asociado a otros cambios que vamos a ver en la ecocardiografía. Y finalmente el punto de separación septal, que también creo que tengo acá unas fotos para mostrarles, que es los milímetros que hay entre la válvula mitral y el septum interventricular. Mientras más separado esté este punto, también es más sugerente de que tengo disfunción sistólica porque el corazón, ¿cierto? El septum está siendo incapaz de contraerse y acercarse a la válvula mitral.
Acá tengo algunos ejemplos. Si se fijan, no sé si han hecho ecocardiografía, pero la ecocardiografía hay un modo que se llama el modo M. El modo M es cuando yo paso solo un haz de ultrasonido a través del ventrículo para ver y para poder medir las paredes, la cavidad y la pared libre ventricular. Entonces, si se fijan, acá a la derecha tengo un paciente con una capacidad contráctil normal. Tengo las paredes en sístole, en diástole, en sístole, en diástole, en sístole y en diástole, que se ve claramente como estas onditas, ¿cierto? Tengo un músculo que al menos a grandes rasgos veo que está funcionando bien. En cambio, el paciente del medio, ¿cierto? Y el paciente de la izquierda, uno, quizás lo más notorio, es que tengo un aumento grosero, ¿cierto? De la cavidad ventricular, tanto en diástole como en sístole. Tengo una cavidad muy, muy elevada, muy aumentada. Y aparte, la capacidad de moverse, ¿cierto? De esta pared está siendo mucho menor que la que estamos viendo acá a la derecha. Por lo tanto, si yo, esta es la imagen que uno usualmente tiene, ¿cierto? O ocupa para sacar la fracción de acortamiento ventricular. La fracción de acortamiento es una fórmula, ¿cierto? En la cual debemos medir la cavidad ventricular izquierda en diástole, la cavidad ventricular izquierda en sístole. Entonces sacamos, es una fórmula de cavidad ventricular izquierda en diástole menos la cavidad ventricular izquierda en sístole dividido nuevamente la cavidad ventricular izquierda en diástole por 100. Ese valor nos da un porcentaje que usualmente debe ser, ojalá, sobre 38, entre 35 a 40 hacia arriba. Si me da menos de 30% la fracción de acortamiento, que probablemente es alguno de estos casos, lo más probable es que ya tengo signos de disfunción sistólica. Acá abajo tengo el otro hallazgo que les comentaba, que es el punto de separación septal. Nuevamente, acá a la derecha tengo la válvula mitral, que es esta línea que veo acá, que es como una especie de M. Esta es su válvula mitral. Y tengo acá arriba el septum ventricular. El punto de separación septal lo que mide es la mitral con respecto a la pared. Si se fijan en este paciente, que es un paciente normal, este punto de separación septal está muy chiquitito, debe estar unos milímetros, lo cual es normal. En cambio, el paciente de la izquierda, el punto de separación septal está mucho más alejado. Generalmente este punto de separación septal se tolera hasta 6 milímetros. Sobre 6 milímetros de separación septal, lo más probable es que tengo también un déficit en la capacidad contráctil de ese corazón. Y me hace sospechar, es un criterio menor en el fondo para la clasificación de la cardiomiopatía dilatada. Este es un esquema, es un corte un poco para que me entiendan aquí cómo se entiende, o sea, cómo se saca el modo M del ventrículo. Es un eje corto a nivel de los músculos papilares. Pasamos, ¿cierto?, las de ultrasonido a través de los papilares y nos da este corte que es justo entre los músculos papilares. Y estos son nuevamente unos videos, no sé por qué se me arrancó ese, pero vamos a ver acá. Acá tengo este primer paciente, el de la izquierda arriba, es un paciente normal. Se fijan el champiñoncito, que es su ventrículo izquierdo, subimos a aorta izquierdo, pero a grandes rasgos este ventrículo izquierdo tiene una buena contracción. Veo que la pared se mueve bien, el champiñoncito cierra todas sus paredes de manera simétrica, así que se ve una contracción súper uniforme. A la izquierda, a la derecha, pues acá está medio tapado, no sé por qué quedó tapado, pero tengo nuevamente un champiñón, pero apenas la pared ventricular, acá se ve el septum ventricular, y la pared libre se ve con mucho menos capacidad contráctil que el paciente de la izquierda. Acá abajo tengo un caso súper aislado. Esta era una paciente, una Fox Terrier de 3 años, que tiene una disfunción sistólica severa. Tengo el champiñón, músculos papilares, pero a grandes rasgos y súper subjetivamente se ve un champiñón muy dilatado. Muy dilatado, por lo tanto, tengo una disfunción sistólica severa. Esta perrita es una perrita que hacía mucho deporte, era como físico-culturista. Yo la primera vez que la vi era como un pitbull versión Fox Terrier.
Y lo más probable, lo que sospechamos es que hizo como una disfunción sistólica asociado a frecuencias cardíacas muy altas, muy crónicas. Oigan, espérenme un segundo, voy y vengo que mi hijo tiene una pequeña emergencia. Ya, volví, perdón, perdón. Entonces, nuevamente, la diferencia, ¿cierto? Ventrículo izquierdo contrayendo normal, disfunción sistólica severa. Acá falta sacar el Simpson, pero subjetivamente ya podemos definir de que ese champiñoncito no contrae bien. Y acá tenemos otro, este era un pitbull de 5 años, también un paciente súper joven, que nuevamente no se ve muy bien, pero tengo una capacidad contractil, un champiñoncito, tengo acá un músculo papilar, pero notoriamente tengo una disfunción sistólica. Está muy, muy flojito este corazón, por lo tanto también clasifica, ¿cierto?, como una cardiomiopatía fenotipo dilatada. Lamentablemente la cardiomiopatía fenotipo dilatada es una enfermedad que suele ser súper silenciosa. No genera soplo, en algunos pacientes hay ritmo galope, pero ritmo galope ya me avisa que probablemente hay cierta dilatación atrial o ventricular importante. Y muchas veces también los dueños se dan cuenta cuando el paciente ya está con ascitis o cuando el paciente ya está con distrés respiratorio. Entonces, casi siempre en ese paciente, y igual casi para todas las cardiomiopatías, o sea, todas las cardiopatías que se detectan ya sintomáticas, el tratamiento netamente siempre es paliativo y la sobrevida también es menor que un paciente que quizás uno, ahora que hay más evaluaciones prequirúrgicas, que un paciente que uno lo encuentra, ¿cierto?, en la fase asintomática. Ya un paciente que todavía está con una disfunción sistólica, pero que eventualmente aún no hay signos congestivos, probablemente es un paciente que va a tener una sobrevida mejor. Luego nos vamos al taponamiento. Como les decía, el taponamiento cardíaco es un hallazgo relativamente frecuente, pero que las causas usualmente son idiopáticas. La causa principal del taponamiento cardíaco, que es el acúmulo, ¿cierto?, de la fusión dentro del saco pericárdico, es idiopático. O sea, lo más probable es que no se va a saber por qué. Puede que se haya una ruptura de algún pequeño vaso sanguíneo, algún transudado de algún quizás un vaso linfático que genera el acúmulo de líquido en el saco pericárdico. Y nuevamente, así recordando también esto, lo de los gradientes de presión y de las presiones dentro del ventrículo derecho y el ventrículo y el atrio derecho, cuando yo tengo una efusión pericárdica lo suficientemente severa para tener una presión muy aumentada, el primer ventrículo que va a colapsar va a ser el ventrículo derecho y el atrio derecho, porque son nuevamente los ventrículos que funcionan con presiones más bajitas.
Porque si yo tengo una efusión pericárdica o un aumento de la presión ya de sobre 10 a 15 milímetros de mercurio dentro del saco pericárdico, la presión diastólica del ventrículo y del atrio derecho es mucho menor. Por lo tanto, voy a tener un colapso ventricular y atrial derecho y es eso lo que se denomina taponamiento. El taponamiento es cuando tengo colapso de la cavidad ventricular y o atrial derecha. ¿Qué es lo que pasa con el taponamiento? Es que tengo este pulso que les habían comentado antes con los pulsos, ¿cierto? Que es el pulso paradójico. El pulso paradójico depende mucho del ciclo respiratorio en el que esté el paciente. ¿Por qué? Lo que pasa con la inspiración, ¿cierto? Con la inspiración, la presión dentro del corazón va a aumentar. ¿Ya? Cuando nosotros entramos el aire al tórax, aumenta la presión intratorácica. Y si la presión intratorácica aumenta, también va a aumentar la presión que ejerce la efusión pericárdica sobre el ventrículo derecho. Y es por eso que la inspiración, el pulso suele ser más débil. ¿Por qué? Porque la sangre no está siendo capaz de llenar ni el atrio ni el ventrículo derecho, por lo tanto el pulso que voy a obtener va a ser un pulso más débil. En cambio, cuando estamos en la fase de expiración de la fase del ciclo respiratorio, la expiración lo que hace es que saca el aire, ¿cierto?, al exterior, por lo tanto la presión intratorácica va a bajar. Si baja la presión intratorácica, el ventrículo derecho y el atrio derecho van a poder dilatarse, por lo tanto el retorno venoso hacia el ventrículo va a mejorar. Si el retorno venoso mejora, va a tener un mejor gasto cardíaco y voy a tener un pulso que va a ser también más fácil de sentir, va a ser un pulso más fuerte. Y es esto el pulso paradójico. Es un pulso que sugiere taponamiento cardíaco y que va de la mano con el ciclo respiratorio dependiendo de las presiones intratorácicas. Lamentablemente, con el taponamiento cardíaco, si es idiopático, la única forma de sacar la efusión pericárdica es mediante una pericardiocéntesis. El uso de diuréticos, el uso de medicamentos para aliviar la efusión pericárdica no va a servir. El uso de diuréticos como furosemida o espironolactona nos va a servir para la congestión asociada al taponamiento. O sea, para el paciente que eventualmente llega con asitis, el paciente que llega con efusión pleural producto del taponamiento, esas efusiones sí las podemos controlar con el uso de los diuréticos. Pero la única forma de sacar la efusión pericárdica del saco pericárdico es con una toracocéntesis. Como les comentaba, lo más frecuente es que sea idiopático. Los tumores de base cardíaca, o sea, más que de base cardíaca, los tumores como los hemangiosarcoma, que usualmente ocupan el atrio derecho, también son tumores que son muy secretores y que podrían generar efusión pericárdica. Me ha tocado en algunos pacientes que han tenido un consumo de rodenticidas que también han hecho efusión pericárdica, y la indicación luego de la pericardiocéntesis es que si el paciente vuelve a colectar, se pueden hacer hasta 3 punciones, se define. ¿Por qué? Porque luego de la tercera punción, el pericardio se vuelve muy fibroso y usualmente empieza a generar taponamiento con cada vez menos líquido. Y es por eso que ya después de la tercera punción se recomienda hacer quizás una pericardiocéntesis, o sea, una pericardiectomía, perdón, que es cierto, remover el saco pericárdico para que si sigue generando efusión, sea absorbida por los vasos pleurales o por toda la circulación que hay dentro del tórax, que tiene mucha mejor capacidad de absorción que el tejido pericárdico, que no es capaz de absorber nada en el fondo. Estos son unos casos de efusiones pericárdicas, ¿cierto? Esto es un eje corto. Si se fijan acá, tengo el ventrículo izquierdo que está bailando dentro del saco pericárdico, el champiñoncito, ventrículo derecho y el saco pericárdico lleno de fluido. Y este video es un video justamente para evidenciar el taponamiento. Este se lo voy a dejar así en pausa primero. Este es el ventrículo izquierdo, la efusión pericárdica alrededor y acá vemos el atrio derecho y el ventrículo derecho. Déjame, acá voy a poner un poquito esto para dejarlo en pausa.
Si se fijan, lo voy a dejar ahí justo colapsado. Ahí. La difusión pericárdica, en este caso, es tan alta, ¿cierto? Debo tener una presión intrapericárdica tan alta que colapsa el atrio derecho y el ventrículo derecho. Por lo tanto, este signo ya es un signo que se denomina tapotamiento cardíaco. Como el atrio está colapsado, es incapaz de las cavas depositar la sangre en el atrio derecho y por lo tanto empiezo a tener signos congestivos de insuficiencia cardíaca derecha asociado a la incapacidad de la sangre de volver al atrio derecho y al ventrículo derecho. Y es por eso que los taponamientos cardíacos suelen ser también una urgencia. Hay que tratar de alivianar el taponamiento. Es difícil sacar todo el líquido pericárdico, de hecho es muy difícil, pero la idea es al menos sacar lo suficiente para tratar de evitar el taponamiento. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando uno hace una pericardiocéntesis? Es que el paciente sigue drenando por el agujero también por el que uno entró para alivianar la fusión pericárdica. Así que la idea es correctivamente sacar todo el líquido, lo suficiente de líquido para evitar el taponamiento pericárdico. Luego nos vamos, esta es como la parte final, que son los gatos. Vamos a hablar un poco de las cardiomiopatías más frecuentes de los gatos. Como les decía, nuevamente, obviamente, dependiendo de la edad, podemos encontrar con cardiopatías congénitas en los pacientes más jóvenes, pero lejos las cardiopatías más frecuentes que tienen los gatos son las cardiomiopatías. Y en ellas, la más frecuente lejos es la cardiomiopatía fenotipo hipertrófica. Yo creo que el 90% de los gatitos cardiópatas son efectivamente cardiomiopatía hipertrófica, que es el engrosamiento, ¿cierto?, de la pared ventricular dependiendo ahí del origen. Este es un paper, es un esquema que a mí me gusta harto, que de hecho es del ACPIN de las cardiomiopatías felinas y que define, ¿cierto? Grafica la mayor parte de las cardiomiopatías y más o menos cómo las diferenciamos de las otras. Tenemos este gran círculo, el círculo mayor, que son las cardiomiopatías fenotipo hipertrófica, que habla de fenotipo. ¿Por qué? Porque hay múltiples causas que me pueden generar un fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica, como por ejemplo la hipertensión, la baja en la precarga, la infiltración neoplásica, esta entidad que es súper interesante en los gatos, que son las cardiomiopatías transientes, la acromegalia y el hipertiroidismo. Cualquiera de estas causas me puede generar una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Puede hacer que la pared ventricular se engruese, ¿ya? Pero si por algún motivo yo logro descartar todo esto, me puedo quedar con que mi cardiomiopatía es primaria, ¿ya? Que suele pasar y que nuevamente hay también ciertas razas predispuestas de gato que hacen cardiomiopatía hipertrófica primaria. Luego tenemos acá este círculo más pequeño, que es la fase terminal de la cardiomiopatía hipertrófica, que tengo un paciente con las paredes gruesas, pero que finalmente tengo también una disfunción sistólica. Les había comentado que usualmente las cardiomiopatías en gatos son disfunciones diastólicas primarias, pero en una cardiomiopatía muy avanzada y muy terminal, puedo también tener signos de disfunción sistólica, lo cual también empeora el pronóstico, ¿ya? Si tengo aparte un signo de disfunción sistólica, lo más probable es que ese paciente está hace rato con una falla, con una hipertrofia muy severa y que ya tiene signos de agotamiento ventricular. Acá afuera tenemos las que son un poco menos frecuentes, una cardiomiopatía dilatada, que como ya les había dicho, deficiencia de taurina, lo más frecuente. Hay una taquicardiomiopatía que podría también asimilar esto, pero nos quedemos que lo más frecuente en los gatos de las dilatadas son las deficiencias de taurina. Y acá tengo otro fenotipo, que es un fenotipo de cardiomiopatía que se llama restrictiva, que también es una falla diastólica pero es independiente del grosor de la pared. Por algún motivo el ventrículo se pone duro, es incapaz de relajarse y por lo tanto se va quedando la sangre estancada en los atrios. ¿Cuáles son los signos clínicos? Lamentablemente,
los signos clínicos en los gatos son muy sutiles. Muchas veces son asintomáticos. Ya los gatos son pacientes que son súper estoicos y que se aguantan todas las enfermedades hasta que ya se sienten realmente mal. Por lo tanto, si no tengo un tutor lo suficientemente observador, probablemente no va a detectar ningún cambio hasta que le hagamos el examen o hasta que lo revisemos y notemos quizás algunos cambios asociados al paciente. Que sí podríamos notar es un poco la disnea o taquipnea, que era lo que también les había mencionado al principio de la semiología, ¿cierto? Quizás si tengo un dueño muy observador, un dueño que juega todos los días con su gato, que está atento, ¿cierto? Podría notar ciertos cambios en el patrón de respiración, por ejemplo. Me han llegado tutores que a veces se dan cuenta, por ejemplo, que el gato está con efusión pleural porque dicen que hace como una olita cuando respira. ¿Cierto? Como la disnea se vuelve asincrónica, tiene un movimiento como bien marcado entre el tórax y el abdomen y podrían, ¿cierto?, notar de que ese tipo de patrón respiratorio no lo tenían antes. Luego tenemos otro signo que lamentablemente es bastante habitual, pero es un signo que es clásico también de las cardiomiopatías, que es la paraplegia. Ya la paraplegia quizás no como por la cardiopatía como tal, sino por una consecuencia de la cardiomiopatía y de un atrio muy dilatado, que son los trombos. Ya generalmente los gatos, ¿cierto? Al tener esta como naturaleza hipercoagulable, más un atrio muy grande, más el daño endotelial, son buenos, tengo ahí la triada, ¿cierto? Perfecta para la generación de los trombos. Y si ese trombo se deposita justo en la trifurcación de la aorta, va a generar una paraplegia abrupta que suele ser muchas veces el primer signo a veces de una enfermedad cardíaca. Luego les pongo esto igual, intolerancia al ejercicio, pero como les decía, muy sedentario, 16 horas durmiendo, difícil que noten que hay una intolerancia al ejercicio, a menos que jueguen todos los días con él. Anorexia y vómitos como algo súper inespecífico también. Y la muerte súbita. Lamentablemente en los gatitos, sobre todo en los gatos muy hipertróficos con paredes muy engrosadas, la pared, mientras más gruesa esté la pared, usualmente tiene más riesgo de hipoxia. Y lamentablemente la hipoxia es un factor gatillante para la generación de arritmias. Si tengo una arritmia, lo más probable es que, o sea, si tengo muerte súbita, lo más probable es que sea por consecuencia de una arritmia producto de la hipoxia ventricular de un paciente que está muy hipertrófico. Eso es como también clásico en el hallazgo de las cardiomiopatías de los gatos. Este es un estudio que a mí me gusta harto también, que es un estudio que se llama CAT Scan. En un centro de acogida, hicieron a todos, le hicieron la evaluación cardiológica, le hicieron ecocardiografía a todos los gatos aparentemente sanos. ¿Y qué encontraron? Encontraron algo que es súper curioso, que mientras más joven es el gato, si por ejemplo tengo un gato de menos de 5 años, la mitad de esos gatos que tienen soplo son pacientes que probablemente no tengan nada, que son pacientes que probablemente se paniquean mucho al momento de manipularlos y que tienen una obstrucción dinámica asociada netamente a la taquicardia del estrés de la consulta, pero a medida que la edad va avanzando, sí es más probable que si tiene soplo el paciente, me encuentre con alguna cardiomiopatía, sobre todo hipertrófica. Entonces, acá estos gráficos, por ejemplo, nos vamos a ir como a estos dos primeros, que son los pacientes adultos, ¿cierto? Adultos jóvenes y juveniles, que si se fijan, por ejemplo, en el paciente juvenil, un cuarto casi de los pacientitos sí tenían soplo, pero la mayoría no tenía cardiomiopatía hipertrófica. En los pacientes adultos jóvenes, más o menos similar. Un N de 80 tenían soplo, pero no tenían cardiomiopatía hipertrófica. Pero a medida que va aumentando la edad, voy a tener más pacientes con soplo, casi la mitad de la torta, ¿cierto? Pero van apareciendo ya los pacientes que sí tienen soplo y que sí tienen cardiomiopatía hipertrófica. Y los pacientes senior también. Mayor porcentaje de soplo con respecto a la cardiomiopatía hipertrófica, pero siguen habiendo pacientes que a pesar que tienen soplo, no tienen cardiomiopatía hipertrófica. ¿Y qué es lo interesante también de este gráfico? Que aparece esta pequeña torta
que son los pacientes que no tienen soplo y que sí tienen cardiomyopatía hipertrófica, que lamentablemente estos pacientes son a veces los más difíciles de diagnosticar, porque usualmente, ¿cierto? Uno quizás envía a evaluación cardiológica al paciente que tiene soplo, pero si el paciente no tiene soplo, hace la vida normal, respira normal, es clásico de este paciente, que es el que llega a hospitalizarse o llega a consulta por distrés respiratorio y nos demoramos en detectar de que el paciente efectivamente era cardiópata porque no tiene la signología clásica, ¿cierto? Que es el soplo, que es lo que yo me espero encontrar en un paciente que sí es cardiópata. Acá les pongo estos videos, son unos videos de unos gatos tosiendo. No sé si los han visto, pero como les había dicho al principio, si yo veo un gato con tos, lo que voy a pensar siempre es que hay algo respiratorio pasando. Ya, un paciente o es asmático, o hay parásitos, hay algo más pasando. No voy a pensar instantáneamente en que el paciente efectivamente es cardiópata. Ya, siempre vamos a pensar en algo más respiratorio. Acá tengo otro paciente tosiendo. Ya, a veces los dueños piensan que son bolas de pelo, que está tratando como de botar la bola de pelo, pero estos. Esta nuevamente, la ortopnea ya se las había mostrado. Acá es un videíto, si se fijan, tengo también leve patrón asincrónico, muy taquipneica y tengo aquí aleteo nasal. Ya tengo su naricita que se está moviendo mucho debido al esfuerzo respiratorio. Signos clínicos, la paraplegia. Se fijan, acá comparamos las patitas de adelante estaban rosadas, las patitas de atrás un poco sin color, ¿cierto? Y incluso con un poquito de cianosis quizás en los deditos, producto de la falla en el intercambio gaseoso y que probablemente ya quizás haya mayor compromiso de tejidos acá en esos dedos. La lata, esta gatita, por ejemplo, justamente es un gato que el primer signo clínico que tuvo fue la paraplegia. Y lamentablemente ahí, dependiendo la magnitud del compromiso del trombo, es si efectivamente podemos tener quizás una evolución favorable o desfavorable. Eso igual lo vamos a hablar con el tratamiento, pero depende mucho de si hay compromiso renal, el grado de rabdomiolisis, ¿cierto? Cuánto daño muscular hay. Hay algunas veces que se logran hacer irrigación colateral de las arterias que pueden como sustentar nuevamente circulación hacia a las extremidades, pero no siempre pasa. A veces los dueños no tienen muchos recursos, a veces los dueños no tienen mucha paciencia, si vuelven a caminar no es tan rápido, entonces ahí depende mucho del contexto quizás del paciente también para determinar la sobrevida y el pronóstico sobre todo. Esta es una eco de la misma gatita que vimos anteriormente. Si se fijan, esta es su aorta, este es su atrio izquierdo. Al igual que en los perritos, la relación aorta-atrio izquierdo debería ser hasta 1,5 veces. Por lo tanto, esta aorta cabe 1, 2, como 3 veces adentro del atrio. Y si se fijan, acá adentro tengo como que veo humo. Eso se denomina una generación de contraste espontáneo. La generación de contraste espontáneo me está avisando que dentro del atrio izquierdo la sangre está yendo tan lento que yo la alcanzo a ver con el ecógrafo. Y si la sangre tengo este éxtasis sanguíneo, el riesgo de generación de trombos también va a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo daño endotelial, tengo este atrio muy dilatado, tengo la sangre, el éxtasis sanguíneo y aparte el estado de hipercoagulabilidad del paciente gato, que es algo inherente de ellos. Esta paciente, por ejemplo, se llama Amanda, se llamaba Amanda. Yo la vi 2 semanas después de que hizo el evento trombótico. Y si se fijan, quedó parapléjica total, tiene una falla igual en la propiocepción de la patita de atrás, pero recuperó bastante movilidad. Y desde que yo la vi, le hicimos el tratamiento antiagregante plaquetario, vivió 8 meses después. Después hizo una crisis finalmente de edema pulmonar, pero tuvo una sobrevida bastante buena, no tuvo ninguna otra crisis parapléjica hasta que hizo el cuadro de edema pulmonar.
Por eso, si tenemos quizás unos tutores comprometidos, tutores que tengan paciencia, no son pacientes que anteriormente como que uno definía que si el paciente se trombosa, había que eutanasiarlo. Ahora no es tan así. Usualmente se recomienda 12, 24 horas de manejo analgésico. Es un proceso que sí es muy doloroso, pero hay que tener paciencia porque hay pacientes que logran recuperar la movilidad y que pueden tener una sobrevida bastante buena. Estas son las ecos, de hecho, de la Amanda. Déjame ver si logro poner esta. Acá tengo, ella tenía una cardiomiopatía que se llama restrictiva. Sus paredes no estaban muy gruesas, pero si se fijan, tiene un atrio izquierdo muy, muy dilatado. Y esto pasa con los ventrículos que por algún motivo pierden la capacidad de relajación, pierden como el lucinotropismo se llama, y la sangre comienza a quedar estancada en los atrios. Por lo tanto, tengo unos atrios muy grandes, un atrio izquierdo muy dilatado, muy gigante con ventrículos izquierdos que no se ven hipertróficos. Y este es un cómic que a mí me gusta harto, que es un poco, muy caricaturescamente, ¿cierto? Las grandes cardiomiopatías que nosotros nos encontramos. Como les decía, la más común lejos es la cardiomiopatía hipertrófica, es una disfunción diastólica y es un engrosamiento de la pared ventricular. Luego tenemos la cardiomiopatía dilatada, que ya les había comentado también, principalmente en los gatos se da por el déficit de taurina y que es un agrandamiento usualmente de las cuatro cámaras cardíacas debido a la incapacidad de contracción del corazón. Y finalmente la restrictiva, que yo personalmente he visto más restrictivas que dilatadas, pero es este ventrículo que por algún motivo se vuelve fibroso, es incapaz de relajarse y por lo tanto la sangre va quedando estancada a nivel de los atrios. Si nosotros podemos descartar, yéndonos a la cardiomiopatía hipertrófica, que es la más frecuente, si podemos descartar la estenosis aórtica, la hipertensión sistémica, el hipertiroidismo, la acromegalia y el hiperaldosteronismo, sumado, por ejemplo, que quizás tengo un paciente de raza predispuesta, un paciente de edad joven, lo más probable es que estemos frente a una hipertrofia ventricular primaria, ¿ya? Si tengo un paciente con estenosis aórtica o con hipertensión sistémica o con alguna patología de estas, el ventrículo izquierdo está respondiendo a algo su nivel de hipertrofia. Por lo tanto, se clasificaría como una cardiomiopatía hipertrófica, probablemente asociado a hipertiroidismo, por ejemplo, probablemente asociado a hipertensión sistémica. Depende mucho ahí del contexto general del paciente, si eventualmente podemos definir si la cardiomiopatía hipertrófica es primaria o es secundaria, sobre todo si ya viene con exámenes de base o, como les decía, dependiendo de la edad, si es de raza, etcétera. Y acá tenemos un esquema, ¿cierto? Tenemos acá un paciente normal, unas paredes ventriculares conservadas, y acá tengo un paciente con la cardiomiopatía hipertrófica. Se fijan, tengo las paredes ventriculares severamente engrosadas. En los gatos, lo más frecuente, tienen una cierta predisposición para degenerar, para engrosar la zona del septum ventricular. Si yo tengo un engrosamiento septal, lo más probable es que cada vez que el ventrículo tenga una sístole, la aorta se acelere y eso es usualmente lo que yo escucho en los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica y que sí tienen soplo. Pero en muchos pacientes el grado de hipertrofia se hace de manera asimétrica. Hay pacientes que engruesan solo, por ejemplo, la pared libre, hay pacientes que hacen un engrosamiento apical o de un músculo papilar, y son usualmente esos pacientes los que probablemente no tienen soplo, a pesar de que sí pueden tener una cardiomiopatía hipertrófica severa, ¿ya? Y generar signos asociados y yo pensar tardíamente de que era el corazón porque no encontré los signos clásicos que yo esperaría en un paciente cardiópata.
Lo curioso también de la cardiopatía hipertrófica, al menos en los gatos, es que su modelo se llama degeneración espontánea de una patología que es humana. Ya los humanos está muy estudiado el tema de la cardiopatía hipertrófica porque es la mayor causa de muerte súbita en los adultos jóvenes. No sé si han visto típico, no sé, pues los futbolistas, los que se han desmayado en la cancha, que a veces han fallecido en la cancha, en el ejercicio. La mayoría de esos pacientes son pacientes que tenían cardiomipatía hipertrófica, probablemente asintomática y probablemente que no la sabían, ¿ya? Como es un modelo de generación, o sea, como es una enfermedad que es familiar, en los humanos está muy investigado porque ya se saben las líneas familiares y investigan a todos los familiares que han tenido un caso de hipertrofia en ellos. Y en los humanos son candidatos para hacer trasplante, ¿ya? O sea, un paciente, es una enfermedad que no tiene cura, sino que la opción que hay es hacer trasplante de corazón para evitar que la hipertrofia siga avanzando. En los gatos, como les decía, hay algunas razas que están predispuestas, hay algunos test genéticos que se pueden desarrollar, pero lamentablemente la enfermedad en los gatos está asociado a muchos genes. Hay muchos genes que pueden mutar para generar la enfermedad. Entonces, que yo le haga el test genético a un gato y este salga negativo, no asegura de que no va a desarrollar la enfermedad. Va a poder desarrollar igual. Debido a la mutación de otros genes, ¿ya? Sirve quizás para hacer un screening inicial, pero no me va a asegurar de que el paciente no se va a enfermar de la cardiomipatía hipertrófica porque sí la va a poder hacer mediada por otros genes. Bueno, y estos son como las razas más predispuestas que tienen alta carga genética nuevamente, como es una enfermedad familiar y es familiar dominante, si tengo un gen afectado, usualmente la enfermedad aparece, pero no es tan grave, no es tan agresiva como cuando yo tengo un paciente que es homocigoto, ¿cierto? Si el paciente homocigoto que tiene los dos genes para la enfermedad o sea, para que sale justo con ambos genes con la enfermedad, es un paciente que usualmente desarrolla la enfermedad de manera muy agresiva y en pacientes muy jóvenes, ¿ya? Es un paciente que probablemente al año de edad ya haya tenido insuficiencia cardíaca o ya tiene un grado de hipertrofia severa que probablemente haya que medicar y que la sobrevida de ese paciente probablemente va a ser muy bajita en comparación a la sobrevida del paciente que es heterocigoto, que tiene solo un gen con la afección y que pueden tener incluso sobrevidas normales. ¿Qué razas son las que son predispuestas? El persa, los esfinges, los Maine Coon, los ragdoll y los esfinges y todas las variedades de esfinges, porque yo he visto hay unos esfinges que se llaman, creo que este es un elf, hay uno que se llama bambino. Todas las variantes de los esfinges tienen predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad de la cardiomipatía hipertrófica. Y esto también son unos videos. Acá a la izquierda tengo un gato normal. Si se fijan, este paciente tiene 15 años y tengo un ventrículo. Creo que con esta diapo quizás terminamos, ¿no? Porque parece que son las dos. Entonces, me quedan como 5 diapos y las terminamos después y hablamos de los biomarcadores también. Bueno, este gatito normal, pared ventricular izquierda adecuada, cavidad bien. Acá tengo al otro lado el contraste. Este paciente, tengo el mismo corte, eje corto, el ventrículo izquierdo, es un paciente de 3 años de edad con una hipertrofia ventricular izquierda severa. De hecho, también este paciente está con un poquito de fusión pleural y tengo unas líneas B también ahí en el pulmoncito, probablemente también está con signos de edema. Por lo tanto, en este paciente, lo más probable
es que por la edad que tiene, es que sea una cardiomiopatía hipertrófica primaria, ¿ya? Es un paciente muy joven, con una hipertrofia severa y con signos clínicos asociados. Por lo tanto, es difícil que un paciente de su edad sea hipertiroideo, sea hipertenso. No tenía estenosis aórtica, pero habría que descartarlo para evitar que haya sido algo congénito. Pero lo más probable es que él sí haya tenido una cardiopatía fenotipo hipertrófica primaria. Ya la traían los genes, tenía ambos genes defectuosos. Y acá abajo tengo al Facundo, también una hipertrofia ventricular, este también muy joven, 4 años de edad. Lo curioso del Facundo, que esta eco de al lado también es de él, es que tenía un atrio izquierdo dilatadísimo y tenía un trombo dentro del atrio. ¿Ya? El Facundo duró mucho, yo creo que estuvimos 2 años con este loco, entre diurético, hacía arte fusión pleural, pero por suerte nunca hizo un cuadro de tromboembolismo. A pesar de que tenía el trombo en el atrio izquierdo, nunca hizo un evento trombótico, solo sus eventos fueron congestivos. Así que estaba igual con antiagregante plaquetario, pero la verdad lo que más lo complicaba a él era los signos de congestivo. Eso, no sé si hagamos una pausa y volvemos a las 3 en el otro link. Y ahí termino con esto y vemos los biomarcadores y lo logramos por hoy. Yo sé que es mucha materia, pero hay que darle un tiempito y es entretenido. Listo, Doc. Muchas gracias. Así que nos vemos a las 3 en el otro link.